Seguimos con el proyecto. Terminábamos el anterior video tutorial diciendo que íbamos a crear el click handler, el manejador del click, para que el botón envíe la petición HTTP service, así como las palabras clave que introduzca el usuario al API de Flickr. Usando la vista outline, buscamos el componente button que se encuentra dentro del componente hbox que antes creamos. Observa como ahora al pulsar sobre el componente nos aparece resaltado dentro del código, por tanto un sistema de localización rápida de los distintos componentes dentro del código. Y lo que vamos a hacer en este componente button es añadir un atributo click con un valor de request photos. Con esto lo que va a ocurrir es que cuando un usuario pulse sobre el botón, llamará a este manejador, a request photos, que va a iniciar, es el que va a iniciar la llamada al HTTP service. Ahora con el mismo procedimiento, dentro de la vista outline, vamos a localizar el componente test input, pulsamos de nuevo sobre él y de nuevo vemos cómo lo tenemos resaltado, otro de los componentes que incluimos dentro del componente hbox. Y le vamos a añadir un atributo id con un valor de search terms. Así que escribimos ahora aquí id igual a search terms. Pues ahora dentro del bloque script, que es el que aquí tenemos, vamos a crear una función privada con el nombre de request photos. Esta es la función donde se va a iniciar la llamada al HTTP service y el valor de retorno va a ser void, vacío. Así que escribimos esa función, ahí lo tenemos. Y ahora dentro de la función vamos a crear una serie de declaraciones. La primera de esas declaraciones va a servirnos para cancelar cualquier petición previa que hayamos hecho con el HTTP service. Si recuerdas, aquí lo vemos, el nombre de la instancia del componente HTTP service que creamos es photoservice. Así que para cancelar cualquier posible petición anterior, lo hacemos con photoservice cancel. A continuación vamos a crear una variable de tipo object de nombre params. Recuerda que estamos escribiendo ActionScript 3.0, así que debes ya saber el modo en el cual tenemos que crear esta nueva variable de tipo object. A continuación vamos a crear un parámetro format de esta variable params que acabamos de crear y le vamos a pasar como valor un valor determinado que pertenece al API de Flickr y que le indica a Flickr cómo tiene que empaquetar la respuesta que nos va a devolver. Así que ahí lo vemos, params format y el valor que tenemos que pasarle para indicarle a Flickr cómo empaquetar la respuesta que nos va a devolver. Creamos otro parámetro de la variable params, al que, en este caso, un parámetro tag, y al que le vamos a pasar como valor, lo vemos, search terms text. Esto es el valor que ha sido escrito en el campo de búsqueda, en el test input, y por lo tanto que ha sido enviado a Flickr. Ahora para enviar la petición y la variable params a Flickr vamos a usar el método send de photoservice. Recuerda que photoservice es el nombre de instancia que le hemos dado al objeto HTTP service, que aquí lo vemos. Con esto tenemos la función request photos completada. Ahora lo que vamos a hacer es crear el gestor para que trate con el resultado que nos va a devolver esta consulta, esta petición HTTP service, y también el modo para poblar la variable XML photofit. Para hacerlo, después de esta función request photo, recuerda que seguimos dentro de las etiquetas script, seguimos con ActionScript 3.0.
Pues vamos a crear una función privada a la que llamaremos photohandler y a la que vamos a pasarle un evento del tipo resultEvent. Lo escribimos, aquí lo vemos. El tipo de retorno es void. Y con esta función que estamos creando, este error que nos daba antes desaparecerá, ya que ahora ya existirá un método photohandler. Lo que queremos con este método es poblar la variable photoFit, y para ello va a tener que tomar los datos de result rs channel item. Y como vemos, lo escribimos como array collection. Pues ahora que ya tenemos preparada la petición al API de Flickr y también el sistema para gestionar la respuesta, nos queda crear un componente que nos permita visualizar en nuestra aplicación los datos de respuesta que nos va a devolver el API. Para eso usaremos un componente tile en mxml. Enlazaremos los datos XML que recuperamos con PhotoFit y los enlazamos al componente TileList. Y luego creamos el ítem para renderizar las miniaturas de las fotos dentro de este componente Tile. Así que vamos allá, vamos a crearlo. Así que empezamos por añadir ese componente TileList para mostrar las imágenes. Lo vamos a añadir después de la etiqueta de cierre de hbox y antes de la etiqueta de cierre de application, que es la última. Vamos a crear aquí un componente TileList dándole un ancho y un alto del 100%. Como ese componente aparece también ahora en el outline. Pues ahora, como decíamos, lo que vamos a hacer es añadirle un atributo data provider con el valor de PhotoFit, que es lo que nos va a permitir enlazar con los datos que recibimos. Ya decíamos antes que aquí tenemos esa llamada a PhotoFit. Y ahora lo que queremos es que ese resultado se muestre en este tile. Por lo tanto, como atributo, así que antes del paréntesis angular de cierre, aquí le vamos a añadir el atributo dataProvider con el valor de PhotoFit. Recuerda incluirlo como atributo, por lo tanto, entre los paréntesis angulares de apertura y cierre. Como siempre, de todos modos, irá al código también, irá todo el proyecto, así que para cualquier duda lo consultas. Ahora, dentro del componente TileList vamos a añadir una propiedad ítem renderer que va a ser la encargada de renderizar el diseño para cada uno de los ítems que formen parte de esta TileList. Por tanto, aquí tenemos de momento incluida esta propiedad. Recuerda que con esto lo que estamos haciendo es definiendo un diseño que será en el que se nos van a mostrar posteriormente las fotos. Así que ahora dentro del ítem renderer vamos a incluir un componente. Este componente ahora es donde vamos a poder definir las características que va a tener ese diseño, como queremos que aparezca. Para eso, dentro del component añadimos un component vbox, un componente al que le damos una serie de atributos, como vemos, un ancho, un alto y un padding tanto para los 4 lados. Con eso definimos el aspecto que va a tener esa caja vertical. Caja vertical que va a contener las imágenes que nos devuelva esa petición al API de Flickr. Así que ahora dentro del componente vbox vamos a crear un componente imagen. Recuerda, dentro del componente vbox creamos ese componente imagen al que le damos unos atributos, un alto y un ancho de 75 y también, como vemos aquí, le pasamos la fuente de la cual va a recibir la imagen. Vamos ahora a añadir un nuevo componente que nos va a permitir recuperar también de esos datos que nos devuelve el API, pues texto, en este caso el nombre del autor de la imagen, de la foto que estemos viendo. Así que para ello
utilizando el componente mxTest y como vemos como valor recuperado DataCredit, que será, lo que recuperaremos aquí será el nombre del autor de la foto. Y faltaban aquí unos paréntesis angulares de cierre en MX Component, no lo había puesto antes. Bueno, pues ahora con esto tenemos ya el sistema para la petición mediante el uso de HTTP Service a el API de Flickr. Tenemos también el gestor para tratar con los datos que nos devuelva el API. Y tenemos el contenedor para mostrar esos datos en nuestro proyecto, nuestra aplicación. Así que, por lo tanto, tenemos ya la primera estructura de nuestro proyecto creado. Guarda, no debe aparecer ningún error, y si es así, ya podemos compilar por primera vez y ver el resultado en pantalla. Aquí en el HTTP Service, al haber copiado, había dividido el enlace y este enlace tiene que aparecer todo junto. Esta parte daría igual que fuera en otra línea, pero al cortar aquí el enlace simplemente no conectaba bien. Así que comprueba, ya digo, el código irá probado y funcionando. Tiene que estar, era aquí donde había un problema, la dirección completa y no separada en dos líneas. Ahora sí, lo ejecutamos. Se nos abre primero el formulario que nos permite introducir término de búsqueda, lleva a cabo la petición y aquí tenemos cómo nos devuelve los resultados que vemos en pantalla. Pues vamos a terminar llevando a cabo una modificación viendo cómo separar el presentador de las imágenes convirtiéndolo en un componente aparte personalizado. Para hacerlo dentro del mismo proyecto creamos un nuevo componente. Para ello pulsamos en File, New y pulsamos sobre MXML Component. Le damos un nombre, vamos a llamarle miniaturas Flickr, por ejemplo. Basado en, tiene que ser VBox, que era el que estábamos utilizando, así que lo buscamos, VBox. Y en ancho y en alto vamos a darle, en tanto en uno como en otro, 125. Pulsamos sobre Finish, nos lo crea, y ahora, como vemos, ya tenemos dos archivos MXML y estamos de momento en miniaturas Flickr. Como decía, lo que queremos es que parte del código que teníamos en este archivo MXML convertirlo en un componente aparte. Por tanto, vamos a tener que quitar de aquí código y pasarlo al otro. Vamos dentro del outline, aquí lo tenemos, buscar el tile list. Pulsamos y ya nos aparece seleccionado. Aquí lo vemos. Y vamos a empezar por coger los componentes image y test que creamos antes, los cortamos y los añadimos dentro del nuevo archivo, dentro del componente VBox, imagen y texto. A continuación vamos a añadir una serie de atributos dentro de la etiqueta mxbox, como hicimos antes. Un padding para los 4 lados, un scroll horizontal off y un scroll vertical también off y el alineamiento horizontal centrado. Recuerda que son atributos, por lo tanto van dentro de la propia etiqueta. Vamos a el archivo buscador Flickr y volvemos a, si no lo tenemos, vamos a localizar tile list y ahora, excepto data provider, podemos eliminar prácticamente todo, el item renderer, el mx component y el mx box. Tenemos que hacer también como atributo
es añadir un ítem renderer que haga referencia al nuevo componente que hemos creado. Por tanto, ítem render igual a miniaturas Flickr, el nombre que ahí vemos. Y con esto hemos personalizado el componente para el visor. Con esto ya lo tenemos, podemos guardarlo todo. Y ahora, si no hay ningún fallo, podemos de nuevo probarlo. Nos aparece el buscador. Llevamos a cabo la búsqueda. Y aquí tenemos los resultados. Pero ahora, como decíamos, con un componente personalizado, también con algún otro cambio, aparece centrado. Pero ahora sí, ya tenemos nuestro primer proyecto, nuestra primera aplicación completa mediante el uso de Flex. Pues de momento quedamos aquí, nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.